De vez en cuando, en nuestras vidas, es posible que necesitemos frenar y reevaluar. Algunas cosas que deberían eliminarse de nuestras vidas para 2025 no solo pueden permitirnos desarrollarnos personalmente, sino también vivir una vida pacífica y significativa. En este video, hablaremos sobre 14 cosas que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para el año 2025. Lo primero que debes eliminar silenciosamente de tu vida para 2025: las relaciones negativas. Las relaciones en nuestras vidas son elementos importantes que afectan directamente nuestro estado de ánimo, motivación y calidad de vida en general. Las buenas relaciones brindan un entorno de apoyo, amor y comprensión. Sin embargo, las relaciones negativas tienen el efecto contrario. Las relaciones negativas pueden ser una fuente constante de estrés, ansiedad e infelicidad. Pasar tiempo con personas que constantemente se quejan, exageran la negatividad, menosprecian a los demás y agotan su energía puede poner en peligro su salud mental a largo plazo. En este tipo de relaciones, a menudo hay una falta de comprensión mutua y empatía, lo que provoca agotamiento emocional en ambos socios. Las relaciones negativas crean un ambiente de tensión y conflicto constante, donde los vínculos emocionales se vuelven tóxicos. La falta de comunicación, los malentendidos, la manipulación y los esfuerzos de control constituyen los elementos básicos de estas relaciones. Las críticas constantes, la humillación o la falta de apoyo pueden, con el tiempo, dañar la confianza en sí misma de una persona y hacerla sentir inútil. Las relaciones negativas a menudo dificultan centrarse en las necesidades emocionales de los demás, porque el individuo lucha constantemente por mantener su propia salud emocional. En relaciones emocionalmente destructivas, las personas comienzan a establecer límites saludables solo cuando se sienten más en paz. Sin embargo, establecer estos límites a veces puede significar romper vínculos con las personas. Esto puede resultar doloroso a corto plazo, pero a largo plazo es necesario para el crecimiento personal y una vida sana. Es importante reconocer que dejar una relación puede ser un desafío emocional, pero terminar esas relaciones puede ser un proceso liberador para la persona. Deshacerse de las relaciones negativas en realidad significa priorizar la propia salud y felicidad interior. Establecer relaciones más positivas, solidarias y saludables, en lugar de exponerse constantemente a la negatividad, es la clave para una vida más satisfactoria y pacífica a largo plazo. Como persona que conoce su propio valor y se respeta a sí misma y a los demás, puede verdaderamente alcanzar la paz eliminando de su vida a las personas negativas que lo rodean. Desde la perspectiva del estoicismo, mantenerse alejado de las relaciones negativas es un paso fundamental para que el individuo alcance la paz interior y las virtudes estoicas. Los estoicos abogan por encontrar la paz interior independientemente de los factores externos. La actitud de una persona hacia lo que sucede en el mundo exterior determina su estado de ánimo. Las relaciones negativas hacen que una persona dependa de factores externos, porque tales relaciones crean constantemente un impacto emocional y dificultan que una persona mantenga el equilibrio interno. El estoicismo enseña que todo en el mundo exterior de uno es temporal y que la verdadera paz proviene solo de una virtud interior. Por tanto, mantenerse alejado de las relaciones negativas es un paso importante para que el individuo alcance virtudes estoicas. Los estoicos sostienen que el hombre debería confiar emocionalmente solo en su propia virtud y razonamiento. Los comportamientos de otras personas son factores que escapan al control de una persona y, por lo tanto,
Mantenerse alejado de relaciones que puedan afectar negativamente a la persona es un enfoque compatible con el estoicismo. En las enseñanzas de Epicteto, aceptar que todo en el mundo exterior es independiente de nosotros sugiere que nos centremos únicamente en nuestro mundo interior. Las relaciones negativas, contrariamente a esta filosofía, crean una fuente constante de ansiedad y estrés. Por tanto, el estoicismo recomienda rodearse solo de relaciones positivas para mantener la paz interior. Encontrar la verdadera libertad y paz, alejándose de las personas negativas, forma la base de una perspectiva estoica. La segunda cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025, el hábito de la autocomparación. Compararse con los demás puede ser uno de los hábitos más dañinos en la vida de una persona. La sociedad suele medir el éxito por lo que hacen los demás. Con la influencia de las redes sociales, esta comparación se vuelve constante. Compararse con los demás hace que el individuo ignore su propio viaje y desarrollo. La búsqueda constante de un mejor trabajo, una vida mejor o una relación más feliz hace que una persona se sienta inadecuada. Esto destruye la paz interior, porque el individuo comienza a menospreciar su propio éxito o felicidad, tomando siempre como ejemplo a otra persona. La evaluación comparativa a menudo se convierte en una carrera sin fin. Siempre hay más, mejor, y uno pierde el propio valor en esta carrera sin fin. El hábito de compararse puede dañar la confianza en uno mismo y dejar a la persona en un estado constante de insatisfacción. Los éxitos de los demás y su aparición en diferentes áreas de la vida son solo indicadores externos y muchas veces no son un reflejo de la verdadera felicidad y paz. Las personas comparten constantemente lo mejor de los demás en las redes sociales o en la vida pública, mientras ocultan sus propias debilidades, luchas o dificultades. El valor intrínseco de una persona está ligado a factores externos y a los logros de los demás que siempre pueden hacerla sentir inadecuada y fracasada. La autocomparación también puede llevar a una persona a subestimar sus propias capacidades e ignorar su potencial. Cada individuo tiene un viaje, habilidades y experiencias únicas. Los éxitos de otra persona no significan que se pueda seguir un camino hacia el éxito que también se aplique a usted. Las personas progresan a diferentes velocidades, encuentran diferentes oportunidades y enfrentan diferentes desafíos. Las cosas que alguien tiene no significan las cosas que tú deberías tener. Este tipo de comparación solo conduce a una sensación de agotamiento emocional. Crear tu propio camino y hacer las paces con él es un enfoque mucho más saludable para el desarrollo personal. La comparación a veces crea una sensación oculta de competencia, pero esta competencia a menudo puede ser una ilusión porque cada individuo está en una carrera en su propio viaje interior y los logros externos no determinan esta carrera. La comparación no solo te pone en el lugar de esa persona, sino que también te hace olvidar lo que es realmente importante. Medir su propio crecimiento y éxito en función del éxito de los demás solo le impedirá hacer las paces con su propio valor. Desde una perspectiva estoica, la comparación se considera un hábito que hace perder la paz interior. Los estoicos enfatizan la importancia de controlar nuestra actitud hacia lo que sucede en el mundo exterior. La comparación con otros significa que un factor externo provoca malestar interno. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que debemos centrarnos únicamente en nuestras propias virtudes y fuerza interior. Reconocer que no tenemos el control de los logros externos, las vidas de los demás o los acontecimientos del mundo exterior es la esencia de una perspectiva estoica.
La comparación contradice esta comprensión, porque lo que otra persona tiene o logra no determina nuestro valor. Los estoicos consideran nuestra fuerza interior y nuestra virtud como el valor más alto, por lo que no tiene sentido comparar los logros y las vidas de los demás. Una vida compatible con el estoicismo se basa en encontrar la paz en el mundo interior, centrándose únicamente en las propias virtudes. Como dijo Séneca, la paz interior no está determinada por los éxitos o fracasos externos, sino por el propio comportamiento virtuoso y los pensamientos racionales. Desde esta perspectiva, deshacerse del hábito de compararse con los demás es una forma de alcanzar la libertad interior y la paz que enseña el estoicismo. Es una virtud estoica estar en paz contigo mismo y aceptar que cada individuo está en su propio viaje único. La tercera cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025: los elementos innecesarios. Los elementos innecesarios en nuestras vidas ocupan no solo espacio físico, sino también espacio mental y emocional. El exceso de pertenencias a menudo indica desorden interno. Cuantas más cosas acumulamos, más responsabilidad afrontamos. Las personas tienden a aferrarse a algunos elementos, pensando que representan solo un momento o un período. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de estos elementos se vuelven innecesarios y solo ocupan espacio en un rincón de nuestro hogar. Tener elementos innecesarios genera cada día más desorden y te impide moverte cómodamente en la vida diaria. Esta situación hace que la persona pierda la paz, tanto en su mundo interior como en su mundo exterior, porque los elementos acumulados están directamente relacionados con el estrés y la ansiedad acumulados. La acumulación de elementos innecesarios suele comenzar con el pensamiento de «tal vez lo use algún día». Sin embargo, esta idea muchas veces no tiene sentido. Guardar cosas que realmente no necesitas solo hará que se acumulen y ocupen espacio. Estos artículos también crean una carga mental. Las personas pueden recordar recuerdos pasados, pérdidas o apegos emocionales al mirarlos, pero a menudo esto solo significa insistir en el pasado y obstaculizar el progreso. Para avanzar verdaderamente, es necesario cortar los lazos emocionales con objetos viejos y preservar solo lo que se necesita. Los elementos innecesarios no solo roban el espacio físico de un individuo, sino también su tiempo, energía y atención. La acumulación de artículos es también un reflejo de la cultura de consumo. En la sociedad moderna, existe una cultura que anima a las personas a comprar constantemente nuevos productos. Esto puede hacer que las personas se vuelvan dependientes de objetos externos para su satisfacción emocional. Las personas pueden experimentar felicidad a corto plazo cuando compran algo nuevo, pero esta felicidad es temporal y con el tiempo los mismos artículos comienzan a asfixiarlas. Las posesiones excesivas en realidad surgen como resultado de que las personas buscan satisfacción externa en lugar de satisfacer sus necesidades internas. En este punto, deshacerse de elementos innecesarios no solo proporciona alivio físico, sino que también libera a la persona emocional y mentalmente. Los artículos no solo complican la vida de una persona, sino que también añaden la responsabilidad de almacenarlos, limpiarlos y organizarlos. Esta responsabilidad se convierte en una carga con el tiempo. Cada elemento nuevo que acumulas te hace gastar más tiempo y energía. Además, demasiadas cosas dificultan concentrarse en las cosas de la vida. En lugar de vivir acorde a tus propios valores y objetivos, te concentras en el cuidado, organización y almacenamiento de tus pertenencias. La acumulación de elementos innecesarios, en realidad, está relacionada con que la persona no establece una dirección clara para su propia vida.
Cada nuevo elemento distrae a la persona y hace que a la larga se aleje de sus objetivos. Desde la perspectiva del estoicismo, deshacerse de elementos innecesarios ayuda al individuo a ganar no solo libertad física, sino también interior. Los estoicos enfatizan la importancia de no obsesionarse con las cosas del mundo exterior y aceptar solo lo que se necesita. Depender de factores externos aleja a las personas de la paz interior. Según el estoicismo, la felicidad y la paz no están relacionadas con las posesiones, sino con el comportamiento virtuoso, los pensamientos racionales y las actitudes internas de una persona. Deshacerse de elementos innecesarios es un paso hacia la adopción de esta forma de pensar y hacer la vida más sencilla y significativa. Los estoicos enseñan que la riqueza y el lujo no son la fuente de la verdadera felicidad. La verdadera libertad proviene de no apegarse a las cosas del mundo exterior, sino de aceptar solo lo necesario. El estoicismo es una filosofía en la que se cree que todo es temporal y que las posesiones son, en última instancia, herramientas. Aceptar la naturaleza temporal de las cosas y comprender que no es necesario acumularlas forma la base de una perspectiva estoica. Todo tiene una continuidad y las cosas que poseemos algún día se perderán, se romperán o quedarán inservibles. Los estoicos se centran en la sencillez y la moderación. Creen que vivir solo con los elementos verdaderamente necesarios liberará a la persona de la dependencia de factores externos. Deshacerse de elementos innecesarios permite a una persona apreciar todo lo que tiene y concentrarse solo en lo que es verdaderamente importante. En cierto sentido, esta es la garantía de la paz interior y la libertad. La cuarta cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025, los hábitos que te hacen perder el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos en la vida y lamentablemente muchas veces utilizamos este recurso de forma incorrecta o ineficiente. Los hábitos que nos hacen perder el tiempo a menudo entran en nuestras vidas sin saberlo y nos distraen de nuestras metas, impidiendo que nuestras vidas sean productivas y significativas. Estos hábitos se acumulan a largo plazo y consumen el tiempo de una persona, y cuando miras hacia atrás te das cuenta del valioso tiempo que perdiste. Aunque parezcan simples, actividades que nos hacen perder el tiempo como las redes sociales, mirar televisión o tener conversaciones innecesarias pueden hacer que perdamos gran parte de nuestro día. Aunque estos hábitos pueden parecer inofensivos al principio, se convierten en un obstáculo importante para lograr los objetivos. La mayoría de los hábitos de pérdida de tiempo se desarrollan como una especie de mecanismo de escape, como forma de afrontar los desafíos, las responsabilidades o la carga de trabajo de la vida. Las personas intentan consolarse con actividades que les proporcionen un placer momentáneo. Las horas dedicadas a las redes sociales, las series de televisión o la navegación innecesaria en Internet pueden hacer que una persona se escape de sus verdaderas responsabilidades. Estos hábitos centran constantemente a la persona en el placer inmediato, pero crean un sentimiento interno de insatisfacción y arrepentimiento, ya que estos placeres no tienen beneficios tangibles a largo plazo. Las personas recurren a estos hábitos como un escape que las hace sentir bien temporalmente, pero esto eventualmente las aleja más y les impide alcanzar el éxito o la satisfacción en la vida. Otro hábito que nos hace perder el tiempo es el de procrastinar. La procrastinación es uno de los hábitos de pérdida de tiempo más comunes y peligrosos. Las personas quieren relajarse posponiendo tareas desafiantes o desagradables, pero este alivio temporal genera mayor estrés y ansiedad a largo plazo.
La procrastinación hace que el trabajo se acumule y el tiempo no se utilice de manera eficiente. Esto eventualmente encuentra al individuo en el caos a medida que las tareas inconclusas se acumulan y el retraso crea tensión tanto física como mental. El hábito de procrastinar se debe a la falta de habilidades para gestionar el tiempo. Esto hace que la persona se sienta inquieta e insegura a medida que las tareas que debe realizar cada día comienzan a acumularse, lo que resulta en una sensación constante de incertidumbre y asuntos pendientes. Los hábitos de pérdida de tiempo a menudo impiden que las personas realicen su potencial. La persona prefiere actividades que le hagan perder el tiempo en lugar de hábitos productivos como fijarse objetivos o planificar el día a día. Mientras una persona persigue placeres momentáneos, no puede ser consciente del panorama general y esto le produce un sentimiento de insatisfacción. Las actividades que brindan satisfacción a corto plazo, pero que son inútiles a largo plazo, hacen que una persona se desvíe de sus objetivos. Esto es una indicación de que la pérdida de tiempo no es solo un lapso momentáneo, sino un obstáculo para el desarrollo a largo plazo. La persona se enfrenta a la sensación de reiniciarse constantemente y este ciclo no se puede romper. Desde la perspectiva del estoicismo, los hábitos de pérdida de tiempo impiden que el individuo viva su vida de manera significativa y virtuosa. Los estoicos ven el tiempo como uno de los recursos más valiosos y enfatizan la importancia de vivir cada momento de manera consciente. Usar el tiempo de manera eficiente, para un estoico, no se trata solo de realizar las tareas que deben realizarse, sino también de mantener la paz interior. Los hábitos que hacen perder el tiempo distraen la energía y la atención de una persona, lo que le dificulta concentrarse internamente y vivir una vida virtuosa. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es: concéntrate únicamente en las cosas que puedes controlar. Los estoicos aceptan que el tiempo es fugaz y que cada momento es precioso. Desde esta perspectiva, perder tiempo equivale esencialmente a perder la vida. Según esta filosofía, una persona debe aprovechar cada momento de manera virtuosa y consciente. Deshacerse de los hábitos que hacen perder el tiempo es un paso hacia el logro de un propósito de vida más elevado para un estoico. Una vida coherente con el estoicismo consiste en cuidar lo importante y valioso, en lugar de perder el tiempo en cosas innecesarias. Esto significa aceptar la naturaleza temporal del tiempo y utilizar cada momento como una oportunidad. Esto le permite a uno concentrarse en sus propios méritos y permite aprovechar cada momento de manera significativa en lugar de perder el tiempo. La quinta cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida para 2025: el perfeccionismo excesivo. Si bien el perfeccionismo excesivo a menudo parece una consecuencia natural de tener altos estándares y luchar por el éxito, en realidad es una trampa que dificulta la vida y conduce a un sentimiento constante de insatisfacción. El perfeccionismo no solo se limita al deseo de lograr resultados perfectos, sino que también implica ser demasiado crítico constantemente con uno mismo, con los demás e incluso con las circunstancias. Aunque este tipo de enfoque da a las personas una sensación de éxito y perfección, a la larga puede generar gran estrés, agotamiento y decepción. Porque ser siempre mejor, más rápido o más perfecto no hace que los logros o los recuerdos sean satisfactorios. Al contrario, esta búsqueda nunca termina. Una mente perfeccionista busca constantemente defectos, lo que resulta en agotamiento tanto emocional como mental. En realidad, el perfeccionismo a menudo surge del miedo al fracaso. La persona cree que si lo que hace no es perfecto, fracasará, y este miedo le impide dar pasos.
Este miedo puede en algún momento convertirse en inactividad o exceso de trabajo. Las personas perfeccionistas ven hasta los errores más pequeños como un gran fracaso y por lo tanto pierden muchas oportunidades. Se fijan metas extremadamente altas y se esfuerzan mucho más del necesario para lograrlas. Sin embargo, este esfuerzo a veces resulta contraproducente y afecta negativamente tanto a la productividad como a la salud mental. El hecho de que una persona siempre esté impulsada por el deseo de hacerlo mejor puede llevarla a un sentimiento constante de insatisfacción, porque el resultado que logra no siempre alcanza el nivel perfecto que se necesita alcanzar. El perfeccionismo excesivo también crea dificultades en las relaciones con los demás. Una persona perfeccionista espera constantemente el máximo rendimiento de quienes le rodean, y esto los pone bajo presión. Como las personas no pueden ser perfectas, esas expectativas a menudo terminan en decepción. Esto puede crear una falta de confianza en las relaciones y hacer que la persona se sienta sola. Un enfoque perfeccionista hacia los demás puede manifestarse como menospreciarlos, juzgarlos o verlos como herramientas. Al mismo tiempo, un enfoque perfeccionista también es perjudicial para la propia persona, porque se evalúa constantemente a sí misma y a su entorno, lo que conduce al agotamiento emocional. Tener que hacer que todo sea lo mejor siempre será poco realista y, en última instancia, insatisfactorio. El perfeccionismo no solo distrae al individuo de sus objetivos, sino que también impide el pensamiento creativo. Cuando una persona se centra en cada detalle con el objetivo de conseguir resultados perfectos, puede perder flexibilidad e innovación. La forma de pensar perfeccionista empuja a la persona a esperar que todo sea completo, impecable y sin errores. Esto inhibe el pensamiento espontáneo y las soluciones innovadoras. Cuando las personas actúan con un enfoque perfeccionista, no pueden mostrar flexibilidad y creatividad apropiadas a la naturaleza de algunas situaciones. En ocasiones se desarrolla el perfeccionismo, la planificación excesiva y una creencia rígida de que las cosas siempre deben hacerse de una determinada manera. Desde la perspectiva del estoicismo, el perfeccionismo excesivo es un reflejo de nuestra excesiva dependencia de lo que sucede en el mundo exterior. Los estoicos reconocen que la vida es incontrolable y temporal, por lo que enseñan que debemos centrarnos en nuestras actitudes internas en lugar de apegarnos indebidamente a los acontecimientos externos. El perfeccionismo está vinculado a la búsqueda de logros externos y resultados impecables. Pero según el estoicismo, la verdadera virtud y felicidad provienen de un equilibrio interior y una vida virtuosa, no solo de resultados externos. Para un estoico, la perfección se trata de vivir virtuosamente más que de la perfección externa. Se trata de aceptar que los errores y las deficiencias son naturales y aprender de esos errores. El estoicismo nos enseña una lección importante sobre el perfeccionismo. Es necesario afrontar el hecho de que todo es temporal y los resultados perfectos son solo una ilusión. Según los estoicos, ser perfecto no se trata de ponerse a prueba constantemente y esperar que todo en el mundo sea perfecto. La verdadera felicidad reside en la paz interior y la virtud. Aceptar que todo es temporal y que vivimos en un mundo imperfecto es la clave para liberarse del perfeccionismo. Una vida compatible con el estoicismo no apunta al éxito y la perfección, sino a la serenidad interior, la sabiduría y la virtud. La sexta cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida para 2025, la búsqueda excesiva de aprobación. La búsqueda excesiva de aprobación es un problema muy común en la sociedad moderna y es la tendencia de los individuos a intentar validar su valor interior a través de los ojos de los demás.
Esto significa que la persona busca constantemente la aprobación, el aprecio o la aprobación de los demás. Este tipo de comportamiento a menudo resulta de la falta de confianza en uno mismo y del sentimiento del individuo de no sentirse adecuado ante los ojos de los demás. Cuanto más dependientes se vuelven las personas de la aprobación externa, más pierden su paz interior y su libertad. Una persona que busca aprobación excesiva está constantemente centrada en lo que piensan los demás, lo que le aleja de sí mismo. La búsqueda de la aprobación externa comienza a influir en las propias decisiones y pensamientos. Las personas comienzan a actuar basándose únicamente en las opiniones de los demás, sin comprender lo que piensan o sienten. El peligro de este comportamiento es que el individuo necesita constantemente la aprobación de los demás y se siente inútil cuando no puede obtener esta aprobación. La aprobación de los demás puede proporcionar satisfacción a corto plazo, pero a la larga crea un vacío emocional, porque esas satisfacciones son temporales y superficiales. Si una persona cambia constantemente para ganarse la admiración de los demás, puede llegar a perder quién es o lo que quiere. La propia identidad se convierte en dependencia de la aprobación de los demás. Se pierde la originalidad y la persona pierde su paz interior al intentar cumplir las expectativas de los demás. Esto eventualmente conduce a un círculo vicioso. Si bien se hacen más esfuerzos para obtener la aprobación, la satisfacción lograda es solo temporal. La búsqueda excesiva de aprobación no es solo un problema individual, sino también una presión social. Hoy en día, las redes sociales ponen a las personas en una carrera constante para recopilar los me gusta y los comentarios de los demás. Las personas intentan sentirse valoradas recibiendo constantemente me gusta o comentarios, pero estas validaciones suelen ser superficiales y no tienen relación con qué tan alineadas están las personas con su verdadero yo. Esto puede conducir a patrones superficiales como la arrogancia y la extroversión. Las redes sociales alientan además a las personas a buscar constantemente la aprobación, ya que aquí las personas a menudo intentan medir su propio valor comparando las vidas, los logros y los valores de los demás. Las personas pierden su autoestima y su identidad cuando intentan cambiar y adaptarse solo para obtener la aprobación de los demás. Esto hace que los individuos se cuestionen qué es lo que realmente quieren, qué creen y qué quieren lograr en sus vidas. El desarrollo personal consiste en descubrir la propia fuerza interior. Sin embargo, buscar una aprobación excesiva distrae a la persona de este viaje interior, porque prefiere vivir dependiendo de la aprobación externa. El verdadero desarrollo requiere vivir en consonancia con los propios valores y pasiones, independientemente de lo que piensen los demás. Desde la perspectiva del estoicismo, buscar una aprobación excesiva es el resultado de una dependencia excesiva de los acontecimientos externos. Los estoicos sostienen que el hombre no tiene control sobre las circunstancias externas y por tanto se niegan a vivir dependiendo de las opiniones y la aprobación de los demás. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que las personas deben encontrar la paz interior y la felicidad independientemente de la aprobación externa. Un estoico se evalúa a sí mismo solo por sus propios méritos y méritos. Las opiniones o la aprobación de los demás no son una prioridad en la vida de una persona estoica, porque según el estoicismo, el valor y la paz de una persona provienen de sus virtudes internas, no de aprobaciones externas. Cuando las personas se concentran en los juicios de los demás, pueden perder su propio estado de ánimo y equilibrio emocional. Por tanto, abandonar la dependencia de la aprobación externa es un enfoque estoico. El estoicismo es una búsqueda de libertad interior y equilibrio.
Buscar aprobación excesiva amenaza la paz interior y la libertad. Según los estoicos, la base de la felicidad y el valor humanos no se basa en condiciones externas. Si una persona no vive para la aprobación de los demás, entonces encuentra su valor en sus virtudes internas y en vivir una vida recta. El estoicismo aconseja a las personas centrarse únicamente en sus propios pensamientos, acciones y virtudes, encontrando la paz independientemente del mundo exterior. Esto enseña que uno no debe moldearse constantemente según las opiniones de los demás, porque cada individuo tiene una fuerza interior. La séptima cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025: los malos hábitos. Los malos hábitos se filtran en nuestras vidas, a menudo sin saberlo, y comienzan a controlarnos con el tiempo. Aunque muchas personas desarrollan malos hábitos simplemente para aliviarse o satisfacerse temporalmente, a la larga, estos hábitos obstaculizan el crecimiento personal y reducen la calidad de vida. Los malos hábitos suelen surgir al buscar soluciones temporales, como afrontar el estrés, el aburrimiento o llenar vacíos emocionales. Por ejemplo, aunque comportamientos como comer en exceso, fumar, consumir alcohol, procrastinar, dormir excesivamente o mantener malas relaciones inicialmente puedan parecer convenientes para la vida de una persona, pronto tienen efectos negativos permanentes en la salud física, emocional y psicológica. Estos hábitos pueden convertirse con el tiempo en una especie de adicción. Las personas suelen iniciar estos hábitos para sentirse bien o relajarse, pero con el tiempo, estos comportamientos se convierten en una especie de mecanismo de escape para la persona. Si una persona está pasando por un momento emocionalmente difícil, puede recurrir a estos hábitos para aliviarse. Pero el alivio a corto plazo produce efectos negativos acumulativos a largo plazo. Problemas como problemas de salud física, bajos niveles de energía, agotamiento emocional, soledad y depresión son consecuencias inevitables de los malos hábitos. La persona pierde el tiempo con el confort temporal creado por estos hábitos y se siente peor a la larga. Otro aspecto importante de los malos hábitos es que obstaculizan el potencial de una persona. Cada individuo puede llegar a ser una mejor versión de sí mismo, pero los malos hábitos obstaculizan este desarrollo. Por ejemplo, si una persona tiene el hábito de posponer las cosas con regularidad, no podrá completar proyectos importantes a tiempo y perderá oportunidades en su vida. Asimismo, una dieta poco saludable o un estilo de vida sedentario pueden afectar gravemente negativamente a la salud física y la calidad de vida general de una persona. Los malos hábitos impiden que una persona alcance sus objetivos y desarrolle su potencial. Cada mal hábito se convierte en un obstáculo que frena el progreso de la persona y sabotea los esfuerzos por alcanzar el éxito. Deshacerse de los malos hábitos requiere no solo un cambio físico, sino también una revolución mental. Cuando una persona decide deshacerse de los malos hábitos, primero debe comprender los conceptos básicos de estos hábitos. Los hábitos generalmente no son producto de una decisión consciente. Los comportamientos pequeños y aparentemente inofensivos que se acumulan con el tiempo acaban convirtiéndose en un gran problema. Por tanto, romper con los malos hábitos es una cuestión de conciencia y fuerza de voluntad. Cambiar de hábitos suele ser muy difícil porque nuestro cerebro crea una especie de rutina basada en nuestros hábitos. Pero romper esta rutina y crear nuevos hábitos saludables tiene el poder de transformar la vida. Desde la perspectiva del estoicismo, los malos hábitos impiden que una persona alcance sus virtudes internas y su propósito natural.
Los estoicos sostienen que los humanos deberían ser juzgados únicamente por sus propios méritos y carácter. Los malos hábitos son comportamientos que debilitan estas virtudes y dirigen a las personas hacia placeres a corto plazo. Según el estoicismo, uno debería intentar vivir una vida virtuosa, independiente de factores externos y placeres temporales. Los malos hábitos llevan a desviarse de esta vida virtuosa y, con el tiempo, alejan a las personas de sus propios valores. Los estoicos dicen que lo único que un individuo puede controlar es su propio comportamiento y actitudes internas. Por tanto, los malos hábitos no son solo una debilidad para un estoico, sino también un desperdicio de virtud. El estoicismo recomienda deshacerse de los malos hábitos en el esfuerzo por encontrar el camino correcto y vivir una vida virtuosa. Los estoicos enseñan que la felicidad y la paz interior provienen de las actitudes y comportamientos internos de una persona, no de elementos externos. Los malos hábitos son en realidad una prueba para un estoico. Esta prueba pone a prueba la fuerza de voluntad, la paciencia y la disciplina de una persona. Los estoicos aconsejan mantenerse alejados de los placeres externos engañosos para poder comportarse correctamente y encontrar la fuerza interior. Abandonar los malos hábitos es, para un estoico, un paso hacia el autoconocimiento y la libertad interior. Solo viviendo con rectitud se puede encontrar la verdadera felicidad. La octava cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025: obsesionarte con el pasado. El pasado es un período de tiempo que ha dejado su huella en la vida de cada uno, y a menudo las huellas del pasado afectan nuestra vida presente. Sin embargo, quedarse estancado en el pasado es una de las mayores trampas que impide que una persona avance. Centrarse constantemente en los recuerdos del pasado provoca un bloqueo en la mente y el alma de una persona. Una persona pierde las oportunidades del presente y del futuro al pensar en los errores, pérdidas, fracasos o recuerdos difíciles experimentados en el pasado. Esta obsesión puede dañar la salud mental de un individuo y provocar problemas emocionales como depresión, ansiedad y desesperanza. Cuando los errores del pasado, las rupturas en las relaciones entre personas o los fracasos personales se repiten constantemente en la mente, el individuo carga con el peso del pasado en lugar de avanzar y sanarse. Vivir en el pasado es un comportamiento que drena la energía vital de una persona. Muchas personas dedican sus días y su energía a intentar compensar sus errores del pasado. Sin embargo, no es posible cambiar el pasado. Por mucho que lo intentemos, es imposible que el pasado retroceda en el tiempo. Centrarse en las pérdidas o errores pasados solo hace que el momento presente pierda su valor. Cada día es un día de oportunidades, y si uno continúa viviendo a la sombra del pasado, se pierden las oportunidades presentes. Pensar y analizar el pasado puede resultar a veces instructivo, pero quedarse estancado en él es el mayor obstáculo para progresar. Uno debe aceptar los acontecimientos pasados y verlos como parte de su vida, pero no debe quedarse estancado allí. Asimismo, pensar constantemente en buenos recuerdos del pasado es igualmente perjudicial. Insistir en victorias pasadas, momentos felices o la alegría del éxito alcanzado obliga a la persona a revivir constantemente el pasado. La obsesión por los periodos dorados del pasado obstaculiza la vida en el presente porque el individuo no puede darse cuenta de las bellezas de este momento y añora los buenos viejos tiempos. Sin embargo, la vida es un proceso en constante cambio y ofrece una nueva experiencia en cada momento. Quedarse atrapado en los recuerdos del pasado significa perderse la magia de ese momento. Una persona que compara constantemente su vida con el pasado no puede ver las posibilidades que tiene ahora
y pierde posibles nuevas oportunidades. Obsesionarse con el pasado también amenaza el futuro. El futuro, aunque incierto, ofrece esperanza y oportunidades. Pero una persona que continúa viviendo bajo la carga del pasado no puede desarrollar una visión clara de las oportunidades futuras. En lugar de moldear el futuro, una persona puede quedar atrapada en el miedo al pensar en fracasos o errores del pasado. Revivir recuerdos del pasado una y otra vez hace que la persona dude en dar un paso hacia el futuro. Sin embargo, el crecimiento y el desarrollo reales solo son posibles centrándose en el futuro y decidiendo dejar el pasado en el pasado. Cuando lo miramos desde la perspectiva del estoicismo, se puede ver que la obsesión por el pasado impide que una persona viva una vida virtuosa. Los estoicos sostienen que una persona solo puede ser evaluada por su comportamiento y actitudes actuales. Pensar en experiencias pasadas perturba la paz interior y la felicidad de una persona. Centrar constantemente la mente en los errores del pasado hace que una persona pierda su equilibrio espiritual y le impide alcanzar su objetivo de vivir una vida virtuosa. Los estoicos aconsejan a las personas que se centren en su comportamiento y actitudes actuales en lugar de centrarse en el pasado. Una persona debe aceptar sus errores del pasado y aprender de ellos, pero debe dejar de cargar con el peso de esos errores. El estoicismo aconseja dejar el pasado en el pasado y valorar el presente. Grandes pensadores estoicos como Marco Aurelio afirman que insistir en los recuerdos del pasado alejará a las personas de la paz interior. Según los estoicos, el pasado es un factor externo y no podemos controlarlo. Lo único que podemos controlar son nuestras actitudes actuales y nuestro mundo interior. Pensar constantemente en el pasado es una pérdida de tiempo, porque el pasado ya no existe. El estoicismo aconseja a las personas buscar solo su propia vida virtuosa y su paz interior. La obsesión por el pasado impide alcanzar este objetivo. El pasado debería seguir siendo solo un recordatorio. Insistir en esto es contrario al propósito de la vida de un estoico. La novena cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida para 2025. Las cargas emocionales excesivas. La sobrecarga emocional muchas veces se acumula como resultado de nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestro pasado y lo que la sociedad espera de nosotros. Muchas personas recuerdan constantemente acontecimientos dolorosos, pérdidas y decepciones del pasado, convirtiendo estas cargas emocionales en un peso interno. Especialmente los traumas pasados o los problemas emocionales no resueltos obligan al individuo a cargar constantemente con estas cargas. Esto conduce a una especie de bloqueo mental y emocional, y a la persona le resulta difícil vivir una vida alegre, libre y tranquila. Recordar constantemente el dolor del pasado puede hacer que una persona se identifique con estas cargas emocionales y se convierta en parte de ellas. Las cargas emocionales no se limitan a eventos pasados. Cuando las personas empiezan a vivir de acuerdo con lo que la sociedad espera de ellas, las presiones familiares, las expectativas de los amigos y las normas sociales, empiezan a cargar con cargas emocionales. En ocasiones estas presiones hacen que el individuo comprometa sus propios valores y deseos y se someta a las exigencias de la sociedad. Esto hace que el individuo pierda su paz interior. Una persona que se moldea según los deseos de los demás vive en constante estrés y ansiedad, suprimiendo sus propias necesidades y deseos emocionales. Cuando las cargas emocionales se combinan con tales presiones, la persona experimenta un conflicto interno. Otra fuente de cargas emocionales es la violencia emocional y la manipulación en las relaciones.
Especialmente en las relaciones tóxicas, una persona puede sentirse constantemente bajo presión emocional. La falta de amor y atención, la manipulación y los esfuerzos por crear sentimientos de culpa ponen a la persona bajo cargas emocionales extremas. La persona intenta constantemente complacer a los demás para mantener la relación, pero esto altera su autoestima y su equilibrio interior. El esfuerzo por mantener la relación hace que la persona comprometa su salud emocional y, en última instancia, el individuo se sienta vacío. Las cargas emocionales excesivas se vuelven aún más pesadas en tales relaciones. Tratar constantemente de asumir una responsabilidad puede hacer que una persona se sienta emocionalmente agotada. Sin embargo, algunas personas pueden aumentar su carga emocional al percibir lo que sucede a su alrededor como hipersensorial. El deseo de ser parte de su familia, amigos y sociedad a veces puede llevar a una persona a involucrarse demasiado en los estados emocionales de los demás. Puede ser difícil permanecer insensible al sufrimiento de los demás, pero asumir por completo las cargas de los demás es emocionalmente agotador. Tratar siempre de hacer felices a los demás puede llevar a una persona a olvidarse completamente de sí misma después de cierto tiempo. Una persona puede sentir empatía por el sufrimiento de los demás, pero no debe exagerar en esta empatía. De lo contrario, las cargas emocionales de los demás forzarán constantemente a la persona y pondrán en riesgo la propia salud emocional. Desde la perspectiva del estoicismo, las cargas emocionales excesivas amenazan seriamente la paz interior del individuo y su objetivo de vivir una vida virtuosa. Los estoicos defienden que las personas controlan sus respuestas sensoriales a condiciones y eventos externos. Las cargas emocionales excesivas suelen ocurrir como resultado de eventos externos o de las expectativas de otros que dominan a la persona. El estoicismo aconseja que el hombre solo debe tener control sobre sus propias actitudes y pensamientos internos. Las cargas emocionales excesivas son señal de que se pierde este control. Según los estoicos, la mayor virtud del hombre es su capacidad para mantener su paz interior, independientemente del mundo exterior. La acumulación de cargas emocionales destruye esta paz y pone a la persona bajo la influencia de circunstancias externas. Uno de los principios básicos del estoicismo es que el individuo se centra en las cosas que puede controlar y acepta las que no puede controlar. Las cargas emocionales excesivas crecen debido a factores externos que la persona no puede controlar. Pero un estoico cambia su actitud interior para aliviar esas cargas emocionales. Las cargas emocionales deben verse como acontecimientos en la vida del individuo que son temporales y causados por factores externos. Y el individuo debe mantener su paz interior independientemente de dichas cargas. Marco Aurelio dice sobre las cargas emocionales: no te detengas en cosas que solo te hacen daño. Aprende de ellos, déjate llevar y sigue adelante. Este enfoque permite a la persona encontrar la paz interior aceptando cargas espirituales sin cargarlas. La 10ª cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025, la incertidumbre sobre los objetivos que persigues. Las metas son uno de los aspectos más importantes en el viaje de la vida de una persona. Las personas aspiran a una determinada meta en sus vidas y centran su energía y esfuerzos en esas metas. Sin embargo, la incertidumbre de los objetivos puede debilitar la motivación intrínseca de una persona e impedirle avanzar en el camino de su vida. La falta de un objetivo específico lo deja a uno en el limbo. Esto puede llevar a cuestionar el sentido de la vida, a decepciones y a una sensación de vacío. Las metas
dirigen la vida y el trabajo de una persona como una brújula. Sin embargo, la incertidumbre de las metas hace que esta brújula se distorsione. Una persona no puede decidir en qué concentrarse, dónde ir, qué camino seguir. Esto puede provocar que el vehículo se detenga o gire constantemente en el mismo lugar. Cuanto más se acerca una persona a sus objetivos, más satisfecha está. La ambigüedad de los objetivos impide esta satisfacción, y aunque la persona arde con el deseo de lograr algo, es posible que no encuentre una hoja de ruta clara sobre cómo lograr estos objetivos. Las metas vagas también pueden ser un presagio de fracaso a largo plazo. La incertidumbre incluso de los objetivos a corto plazo afecta las acciones y la motivación diarias de una persona. Cuando una persona no sabe para qué está trabajando, resulta difícil añadir significado y propósito a su trabajo diario. La ambigüedad de los objetivos a veces conduce a la decepción y al agotamiento. Las metas son los motivadores de la vida y sin una dirección clara, uno puede experimentar más indecisión con cada paso. Como resultado, con el tiempo, una sensación de vacío rodea a la persona, porque día a día la persona se cuestiona por qué se esfuerza y qué quiere lograr. Esta incertidumbre puede provocar que la vida se vuelva monótona y que el desarrollo personal se estanque. Las metas vagas son como no tener una brújula para encontrar el camino hacia el éxito. No importa cuánto esfuerzo se haga, no se puede determinar la dirección correcta y todos los esfuerzos se vuelven ineficaces con el tiempo. Además, la incertidumbre de los objetivos perseguidos puede someter al individuo a un estrés innecesario. Cuanto más vago es el objetivo, más incierto es el proceso para alcanzarlo. Tratar de lograr objetivos vagos puede eventualmente generar sentimientos de agotamiento. Aunque una persona piensa que avanza constantemente hacia la meta, en algún momento no sabe realmente hacia dónde se dirige el camino. La incertidumbre sobre los objetivos también puede obstaculizar el camino del desarrollo personal, que es una de las áreas más importantes de la vida de un individuo. El desarrollo personal requiere avanzar constantemente hacia una meta, adquirir nuevas habilidades y trascenderse a uno mismo. Sin embargo, este proceso se ve interrumpido por objetivos poco claros. A menos que una persona sepa lo que quiere lograr, no puede mejorar y esto le impide descubrir su potencial. Además, no tener un objetivo claro dificulta concentrarse en la carrera, las relaciones y otras áreas importantes de la vida. La superación personal de una persona es posible con objetivos claros y concretos. Estos objetivos son la hoja de ruta del desarrollo del individuo. La incertidumbre de los objetivos empuja a la persona a cada paso a una mayor indecisión, lo que le impide revelar su potencial. Desde la perspectiva del estoicismo, la incertidumbre de las metas es una situación que amenaza la paz interior del individuo. Los estoicos enfatizan que las personas deben controlar su propio estado interno en lugar de centrarse en los acontecimientos del mundo externo. La incertidumbre de las metas es una ansiedad provocada por condiciones externas. El estoicismo sostiene que las personas deberían centrarse solo en las cosas que pueden controlar. La incertidumbre de las metas es en realidad el resultado de eventos externos y una persona debe superar esta incertidumbre preservando la paz interior. Un enfoque estoico sostiene que uno debe establecer objetivos claros en el camino de su vida. Pero no lograr estos objetivos o encontrarse con incertidumbre no debería afectar el equilibrio y la paz internos. Una persona debe mantener su paz interior pase lo que pase y mantener la calma incluso cuando no pueda lograr sus objetivos. Porque el estoicismo aconseja adoptar un enfoque virtuoso en todas las situaciones y no ver la consecución de objetivos externos como una fuente de felicidad personal. El estoicismo
Reconoce que uno debe alcanzar una meta específica, pero en lugar de cuestionar la exactitud de esa meta, enfatiza que el viaje en sí es valioso. La incertidumbre de las metas significa que la persona no sabe qué paso dar en este viaje. Según los estoicos, cada paso es una oportunidad para desarrollar la propia virtud y uno debe aspirar a la paz interior y la virtud. La 11ª cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025: servir demasiado a los demás. Servir, ayudar a los demás y satisfacer sus necesidades es considerado uno de los valores humanos más elevados. Las sociedades sobreviven con la cooperación y el apoyo entre las personas. Pero como ocurre con todo, exagerar puede tener consecuencias nocivas para la salud. Servir demasiado a los demás lleva a descuidar las propias necesidades y objetivos. Responder constantemente a las demandas de los demás puede llevar a una persona al punto de agotarse. No hay que olvidar que el servicio a los demás debe hacerse de forma equilibrada y saludable. De lo contrario, la persona dañará su propia vida, sus objetivos y su paz interior. Satisfacer las necesidades de los demás puede en algún momento llevar a uno a ignorar las propias necesidades y el estado emocional. Mientras una persona está constantemente preocupada por los problemas de los demás, deja de lado sus propios problemas, que pueden acumularse con el tiempo y debilitar a la persona emocionalmente. Servir demasiado a los demás significa renunciar al propio mundo interior por la satisfacción de los demás. Una persona que descuida su propia salud emocional y mental en algún momento será incapaz de sostener la ayuda que puede brindar a los demás. Mantener el propio equilibrio interior permite a la persona prestar un servicio más eficiente y saludable, tanto para sí misma como para su entorno. Por otro lado, servir demasiado a los demás puede hacer que una persona sea dependiente. Cuando una persona está constantemente enfocada en satisfacer las necesidades de los demás, esto puede crear un tipo de relación de dependencia. Una persona intenta encontrar su propio valor buscando constantemente el aprecio y la aprobación de los demás. Esto lleva a uno a determinar su valor basándose únicamente en factores externos. Este tipo de adicción restringe la libertad de una persona a largo plazo. Ceder el control de la propia vida a las necesidades de los demás debilita a la persona con el tiempo. Una persona que no pone sus propios límites pierde su fuerza interior con su excesivo deseo de servir a los demás. La libertad de una persona es la capacidad de tomar sus propias decisiones y actuar de acuerdo con sus propios valores, no con las expectativas de los demás. Servir demasiado a los demás es una situación que amenaza esta libertad. Servir demasiado a los demás también puede alterar el equilibrio de la vida. Cada individuo tiene sus propios objetivos, valores y camino de vida. Lograr estos objetivos requiere espacio y tiempo personal. Pero una persona que se concentra constantemente en servir a los demás puede perder el rumbo. No poder concentrarse en los propios objetivos puede hacer que una persona se sienta perdida con el tiempo. El camino de la vida de una persona debe estar moldeado por su propia guía interior, no por los deseos de los demás. El servicio excesivo a los demás desvía al individuo de su propio camino y altera el equilibrio de su vida. Estar alineado con la propia guía interna y el propósito de vida le permite a uno servir a los demás de una manera saludable. Desde la perspectiva del estoicismo, servir demasiado a los demás es una actitud que altera el equilibrio interior del individuo. Los estoicos enfatizan que el hombre solo es responsable de asegurar su propia virtud y paz interior. Servir a los demás puede ser una virtud, pero no debe hacerse poniendo en riesgo la propia virtud y la paz interior. Según los estoicos, una persona no debe perder su equilibrio interior cuando se concentra en servir a los demás.
Mantener el control de su propia vida es una prioridad mucho mayor que ayudar a los demás. Uno puede ayudar a los demás de manera virtuosa, pero esta ayuda no debe poner en peligro el propio equilibrio interior, la paz y las metas. Los estoicos sostienen que uno no debe descuidar su propio viaje interior mientras ayuda a los demás. El estoicismo recomienda que el individuo se centre en desarrollar su propia virtud en lugar de servir demasiado a los demás. Destaca que incluso si un individuo ayuda a otros, esta ayuda debe hacerse como un valor interno, no solo como una obligación externa. Un estoico hace su caridad no solo para servir a los demás, sino también para reforzar su propia virtud y crecimiento interior. Servir demasiado a los demás amenaza la libertad y la virtud interior. Los estoicos dicen que el hombre debe poder controlar su deseo de ayuda externa, porque lo más importante es su propia paz interior. Servir a los demás debe hacerse como parte del crecimiento y la virtud personal, pero no tanto como para poner en peligro el equilibrio interior. 12º elemento que debes eliminar silenciosamente de tu vida para 2025. Miedos y ansiedades. Los miedos y las ansiedades se encuentran entre los conflictos internos más profundos de una persona y pueden crear obstáculos en todos los ámbitos de la vida. La gente tiene miedo de lo desconocido y está preocupada por las incertidumbres que traerá el futuro. Estos sentimientos pueden convertirse en fuertes estados emocionales que pueden impedir que las personas realicen su potencial e impactar negativamente en su calidad de vida. Aunque el miedo es una reacción instintiva que protege a las personas en la naturaleza, se convierte en una fuerza paralizante cuando se vuelve permanente. Las ansiedades generalmente se basan en incertidumbres sobre el futuro, y aunque no amenazan la situación actual de la persona, crean una gran carga en la mente. Cuando una persona se concentra demasiado en estas emociones, pierde el flujo de la vida y tiene una mente constantemente llena de pensamientos pesimistas. Los miedos y las ansiedades también tienden a inmovilizar a la persona. Al tener miedo constante de que suceda algo malo, las personas evitan tomar las medidas correctas, correr riesgos y moldear su vida de la manera que desean. Este miedo se convierte en una especie de estado de espera, y ante cada nueva oportunidad, la persona se retira debido a la incertidumbre que trae consigo el miedo. Centrarse en miedos no realizados impide que una persona actúe y la obliga a vivir una vida pasiva. Sin embargo, uno de los aspectos más valiosos de la vida es estar abierto a cambios, oportunidades y nuevas experiencias. El miedo y la ansiedad impiden que las personas participen en este flujo natural. Cada nuevo paso está restringido por límites estrechos seguidos de miedos, y la persona nunca podrá descubrir su potencial. La fuente de estos temores a veces se basa en experiencias pasadas y otras en incertidumbres sobre el futuro. Las decepciones, los traumas o los fracasos del pasado pueden crear un miedo constante en la mente de una persona. Las posibilidades futuras pueden asustar a las personas con la ansiedad que genera lo desconocido. Pero en ambos casos, los miedos y las ansiedades suelen estar asociados con situaciones imaginarias e irreales. La persona se estresa innecesariamente pensando en lo que sucederá en el futuro o siente ansiedad constante por los efectos de acontecimientos pasados. Este tipo de pensamiento impide que una persona se aleje de la realidad y viva el momento presente. Una vida marcada por miedos y preocupaciones aleja a las personas de su potencial y les hace vivir en tensión constante. Los miedos y las ansiedades son un obstáculo importante para el crecimiento y el progreso personal. Una persona puede hacer de la lucha con estas emociones una forma de vida, lo que lleva a una batalla interna constante.
El miedo y la ansiedad constantes de una persona la convierten en una persona inquieta, tensa y estresada. Los miedos y las ansiedades amenazan la calidad de vida y alejan a las personas de una mente tranquila y un cuerpo sano. Por lo tanto, tratar de eliminar estas emociones de tu vida es muy importante para mantener el equilibrio espiritual y físico. El estoicismo considera el miedo y la ansiedad como debilidades humanas y enseña a las personas a afrontarlos. Según los estoicos, la mayoría de los miedos son obstáculos mentales y estos obstáculos no tienen base en la realidad. Una persona no debe tener miedo de eventos pasados o situaciones negativas que puedan ocurrir en el futuro. Los miedos creados en la mente son amenazas imaginarias que nada tienen que ver con la realidad. Los estoicos dicen que los miedos y las ansiedades son obstáculos que debilitan el alma de una persona, la distraen de la realidad y alteran su paz interior. Lo único que realmente hay que temer son las amenazas concretas que enfrenta la situación actual. Por lo tanto, un evento que sucedió en el pasado o una situación que sucederá en el futuro no puede asustar a una persona de una manera que afecte su vida actual. El estoicismo defiende que las personas enfrenten sus miedos y ansiedades y controlen estas emociones con la razón y la virtud. El miedo, en realidad, muestra las debilidades y la indecisión dentro de uno mismo. Según los estoicos, una persona puede superar los miedos y las ansiedades mediante la razón. Los miedos son el resultado de pensamientos equivocados que se magnifican en la mente. El estoicismo aconseja que las personas cambien estos pensamientos y vivan de forma racional y virtuosa, sin desviarse de la realidad. No dejarse influenciar por miedos y preocupaciones permite a las personas vivir una vida más saludable, preservando su fortaleza espiritual y mental. El estoicismo enseña que la forma más importante de lograr la paz interior y el equilibrio al afrontar dichas emociones es a través de la razón y la virtud. La 13ª cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025, las decepciones. Las decepciones aparecen como un fenómeno inevitable en la vida humana. A menudo damos pasos guiados por altas expectativas y deseos, pero los resultados muchas veces no coinciden con nuestras expectativas. La decepción es una emoción que toda persona experimenta en su vida porque nada en la vida siempre sale como lo planeamos. Cuando algo no va bien en los negocios, en las relaciones personales o en nuestras propias metas internas, aparece el sentimiento de decepción. Esto no solo tiene un impacto negativo en el momento, sino que también puede afectar la confianza, la motivación y las esperanzas de una persona para el futuro. Cualquier fracaso o resultado negativo puede percibirse como un reflejo directo de la decepción. Las decepciones pueden dejar profundas heridas en el mundo emocional de las personas. Por muy fuerte y decidida que sea una persona, una decepción en un momento determinado puede afectar su equilibrio interior. Especialmente las personas con grandes expectativas pueden experimentar una gran devastación ante un pequeño fracaso. La gente suele asociar la decepción con sus propios defectos o insuficiencias. Sin embargo, puede ser un enfoque más saludable aceptar este sentimiento como una parte natural de la situación que experimentamos, en lugar de simplemente ver nuestras propias deficiencias internas. La frustración es, en realidad, un indicador de cómo reacciona una persona ante los cambios en su vida. Cualquier persona puede sentirse decepcionada, pero lo que importa es cómo lo afronta y qué puede aprender de ese sentimiento. Muchas personas se desaniman después de una decepción y desconfían de las oportunidades futuras. Esto crea un estado constante de miedo e inseguridad. Dar cada nuevo paso con la sombra de decepciones pasadas puede hacer que una persona sea más cautelosa y tímida.
Al intentar protegerse constantemente, la persona tiene dificultades para descubrir su verdadero potencial. Estar bajo la influencia de la decepción puede llevar a las personas a vivir pasivamente, lo cual es un obstáculo importante para el crecimiento personal. No importa cuántos fracasos experimente una persona, debe aprender a levantarse nuevamente y continuar su camino más fuerte, aprendiendo de estas experiencias. El desarrollo personal es posible enfrentando estos desafíos y aprendiendo de ellos. La decepción no es solo el final, también puede ser el comienzo de un proceso de aprendizaje y crecimiento. Otro efecto negativo de la decepción es que aumenta la carga emocional de la persona. Una persona repite constantemente una situación negativa en su mente una y otra vez. Y esto tiene un impacto negativo tanto en su salud física como mental. Los pensamientos negativos que circulan constantemente por la mente perturban la paz de una persona y le impiden vivir una vida sana. El estoicismo adopta una postura muy firme contra la decepción. Según los estoicos, la decepción es solo el resultado de un evento externo, y con una fuerza interior personal es posible afrontar situaciones tan negativas. Los estoicos reconocen que la vida tiene dificultades inherentes y argumentan que la mejor manera de afrontar tales situaciones es controlar las reacciones emocionales. Cuando ocurre una decepción, en lugar de experimentar directamente la reacción emocional, una persona puede evaluar esta situación desde una perspectiva filosófica más profunda. Lo único que una persona puede controlar es su propia reacción, no lo que sucede en el mundo exterior. Por eso, ante un fracaso, en lugar de enfado o tristeza, verlo como una experiencia de aprendizaje ayuda a la persona a mantener su equilibrio espiritual. El estoicismo nos enseña a ver las decepciones como una fuente de fortaleza. Según esta forma de pensar, el fracaso o un resultado negativo es solo un acontecimiento momentáneo y una respuesta emocional extrema es innecesaria. Según los estoicos, cada decepción es una oportunidad para fortalecer la propia virtud. Una persona debe gestionar una situación negativa con razón y virtud, y continuar su vida sin apegarse emocionalmente a ella. La decepción debe usarse como una oportunidad para mejorar el carácter. Los estoicos recomiendan que una persona sea independiente de los acontecimientos externos, encuentre su fuerza interior y afronte situaciones tan negativas de forma saludable para mantener su paz interior. La 14ª cosa que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025: los hábitos que dañan la autoestima. La autoestima significa el respeto y el valor que un individuo tiene por sí mismo y juega un papel importante en todos los aspectos de la vida. La autoestima de las personas les permite tener éxito en su vida personal y profesional, establecer un equilibrio saludable en sus relaciones y proteger su salud mental. Sin embargo, muchas personas, sin saberlo, desarrollan hábitos que dañan su autoestima. Con el tiempo, estos hábitos hacen que el individuo se sienta inútil e incapaz de realizar plenamente su potencial. Estos hábitos que dañan la autoestima suelen incluir comportamientos como monólogos internos negativos, dependencia excesiva de la aprobación de los demás, actitud demasiado crítica, disculpas constantes o violación de los límites personales. Gracias a estos hábitos, las personas pierden con el tiempo el valor que se atribuyen a sí mismas. Otro hábito que daña la autoestima es el intento constante de demostrar su valía ante los demás. Las personas constantemente se presentan de diferentes maneras para ganarse la aprobación de quienes las rodean. Tratar constantemente de crear una imagen perfecta de la vida en las redes sociales, ocultar su verdadero yo o actuar constantemente con una máscara diferente
para impresionar a los demás daña la autoestima de una persona con el tiempo. Tales comportamientos impiden que el individuo se acepte tal como es y hacen que necesite constantemente aprobación externa. Sin embargo, la autoestima se desarrolla a través de un sentido interno de aceptación y valor, independiente de la aprobación externa. El esfuerzo por ser perfecto ante los demás significa en realidad alejarse de uno mismo, y esto destruye la autoestima. Otro hábito común es la tendencia a pedir disculpas constantemente. Muchas personas, especialmente aquellas que son empáticas y sensibles, pueden disculparse demasiado ante un error menor o una situación negativa. Esta situación da como resultado que la persona subestime su propio valor y trate constantemente de que los demás lo perdonen. Disculparse puede ser importante si surge naturalmente de un error o malentendido. Sin embargo, disculparse constantemente es un indicativo de que el individuo no se siente valioso y suficiente. Cuando una persona pierde la confianza en sí misma, puede utilizar este hábito de disculparse constantemente como una especie de mecanismo de defensa. Violar los propios límites daña el sentido de independencia y libertad personal. Cuando una persona se dedica constantemente a los demás, con el tiempo puede empezar a perder su propia identidad, lo que reduce enormemente su autoestima. Establecer claramente los propios límites es importante para mantener una autoestima sana. Desde la perspectiva del estoicismo, los hábitos que dañan la autoestima se consideran obstáculos que perturbarán la paz interior de una persona. Los estoicos consideran que la autoestima es un sentido interno de valor, independiente de factores externos. El estoicismo sostiene que el hombre debe medir su valor solo por sus propios méritos. La autoestima basada en la aprobación de los demás o el éxito externo es temporal y superficial. Los estoicos enseñan que la paz interior se logra asumiendo la responsabilidad de los propios pensamientos y acciones. Para un estoico, hacer comparaciones con los demás, disculparse constantemente o violar los límites personales significa caer bajo la influencia de placeres temporales y factores externos. El estoicismo aconseja a las personas no perderse ante el mundo exterior, sino desarrollar la autoestima con la virtud interior. El estoicismo enfatiza que la autoestima se puede lograr viviendo una vida virtuosa, independientemente de las condiciones externas. A medida que una persona desarrolla su virtud interior, se siente valiosa, independientemente de las críticas y elogios del mundo exterior. Según los estoicos, la autoestima es un reflejo del carácter de una persona, no una recompensa basada en factores externos. Aceptar los propios errores, establecer sus límites y evitar el esfuerzo de demostrar su valía ante los demás mantiene en equilibrio la vida de una persona estoica y le otorga un verdadero respeto por sí misma. El estoicismo acepta que es inevitable que las personas que se evalúan constantemente en función de factores externos pierdan la autoestima. Por lo tanto, para construir una autoestima sólida, se aconseja centrarse en los valores y virtudes internos. En este video hablamos sobre 14 cosas que deberías eliminar silenciosamente de tu vida para 2025. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video. Sé estoico y sé feliz.